última conferencia de esta mañana. Quiero, antes de presentar a nuestro siguiente ponente, dar la información de que el último sábado de noviembre tenemos hipertensión arterial y embarazo, quien va a ser presentada por el doctor Roberto Ticas Cárcamo. El doctor hizo sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de El Salvador. Es especialista en medicina interna en el Centro Médico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Nefrología e hipertensión la hizo en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en México. Hizo medicina interna y nefrología en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, en Nueva York. El doctor tiene un estudio sobre trasplante renal en niños en Londres, Inglaterra. Actualmente el doctor es nefrólogo del Hospital Sacamil y Maternidad. Doctor Ticas. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer al Comité de Prevención de Enfermedades Crónicas por invitarme y al doctor Rafael Fernández por permitirme estar en esta plática. Tienen el puntero. Es una patología más frecuente ahora que tenemos una gran incidencia de enfermedad renal. Pues quisiera decirles que la patología de la preeclampsia es la glomerulopatía más frecuente en todo el mundo. Quisiera primero hacerles el diagnóstico diferencial entre las hipertensiones en el embarazo. Primero vamos a agarrar a la mujer que tiene 20 semanas de embarazo. Si tiene 20 semanas de embarazo, se pregunta uno si hay proteinuria. Si no hay proteinuria, entonces estamos ante una hipertensión gestacional, o sea que se ha presentado durante el embarazo. Si hay proteinuria, venimos a descartar si hay preeclampsia o una severa preeclampsia, que si se acompaña de convulsiones estamos ante una eclampsia. O sea, más de 20 semanas de embarazo, proteinuria, cifras tensionales altas, tenemos preeclampsia. Si no tenemos las 20 semanas de embarazo y no hay proteinuria, entonces tenemos una hipertensión arterial que ellos le llaman crónica. Los ginecólogos le llaman hipertensión crónica, pero puede acompañarse de una preeclampsia. Y si no hay proteinuria y la presión está estable, entonces estamos ante una hipertensión crónica. Es cierto que la hipertensión crónica y la hipertensión gestacional son patologías bien frecuentes e importantes. Quisiera hacer énfasis más que todo en la hipertensión asociada al embarazo después de las 20 semanas, que es la preeclampsia. Más que todo porque han cambiado la fisiopatología y ha cambiado también la forma de abordar de esta enfermedad, ya que se han descrito ciertas proteínas circulantes anti-angiogénesis. Lo que sucede es de que para que el bebé se implante en el embarazo hay una secreción exagerada de sustancias o factores angiogénicas, o sea que van a permitir que los vasos penetren en el miometrio. Pero en preeclampsia sucede lo contrario, se producen sustancias antiangiogénesis, que no se van a producir esos vasos en el miometrio
y eso es lo que produce la hipoperfusión y la preeclampsia. El último, ¿me quiere arreglar por favor las diapositivas? El último escaño de la preeclampsia es la preeclampsia, y esta preeclampsia fue descrita ya desde los tiempos de Hipócrates, y hace 2000 años Celso describió convulsiones asociadas con el embarazo, pero luego al tener el niño ya desaparecían. Ya que no hay ningún síntoma y aparece súbitamente la eclampsia, es que le llamaron eclampsia, que quiere decir presencia de un rayo. A mitad del siglo XIX, Rayer y Leber fueron los que describieron la presencia de proteinuria con eclampsia. Quisiera mencionar que Rayer y Leber son compañeros de Bright, que es el padre de la nefrología, de Addison, de Hodgkin. Entonces son personajes que hicieron historia en la medicina de Inglaterra y luego en la medicina mundial. En el 1884, Chedoff y Poroskayov observaron por primera vez la relación entre hipertensión y eclampsia. Pero ya en el siglo XX es cuando comenzaron a verse ya los avances en la preeclampsia. La preeclampsia ha permanecido olvidada desde los últimos 50 años, pero desde las 2 décadas recientes ha tomado más auge la investigación de esta patología. Y entonces quisiera yo mencionarles, no orientando esta plática no al tratamiento de la preeclampsia, que los ginecólogos la manejan en una forma adecuada, sino que más que todo dirigirme a la fisiopatología de la preeclampsia, y más que todo la preeclampsia vista desde el punto de vista renal. Es un síndrome que afecta el 5% de todos los embarazos a nivel mundial en países del primer mundo. Sin embargo, aquí en El Salvador andamos alrededor del 12% de todos los embarazos, y esto lleva a la gran mortalidad y morbilidad perinatal del binomio madre-feto. Lo que sucede que predispone a preeclampsia son factores genéticos, factores del medio ambiente y otros que se desconocen. Esto llega a producir una disfunción placentaria, una hipoperfusión placentaria, al que se le induce la liberación de factores circulantes, pequeñas moléculas que llegan a trabajar al endotelio vascular, y el doctor Fernández les había hablado de la fisiopatología a nivel endotelial, con liberación de sustancias que nos producen la hipertensión, a nivel renal, que nos produce la glomerulopatía más frecuente, la glomeruloendoteliosis, a nivel del sistema nervioso central, la cefalea, el dolor de cabeza, las convulsiones y el edema cerebral, y el síndrome de HELLP a nivel hepático. Todo se debe a factores genéticos y del medio ambiente. Estos son los factores genéticos que nos producen la preeclampsia, principalmente el estrés oxidativo, del cual hablaba el doctor que nos precedió, doctor Díaz, la cellular killer, el proceso inflamatorio, los endoglicanes, la sustancia agonística
del receptor de la angiotensina 2, sustancias vasoactivas y principalmente esta sustancia, la sustancia soluble de los factores similares a la tirosinquinasa 1, esta de por aquí. Entonces yo quisiera, y voy a hablar yo principalmente esta plática, más que todo debido a esta sustancia y a la sustancia agonística. Estos son el factor de crecimiento vascular endotelial que normalmente todos nosotros tenemos. Esto hace que tengamos unas coronarias buenas, esto hace que tengamos unas arterias adecuadas. Entonces, al haber alguna alteración en estos factores circulantes, se produce una isquemia placentaria, y esa isquemia placentaria nos produce los signos clínicos de eclampsia debido a el daño vascular endotelial. A nivel genético hay varios cromosomas los que están tomados, pero principalmente el cromosoma 2, el cromosoma 10 y el cromosoma 12. Aquí existen estudios que cuando está tomado el cromosoma 2, pero el locus del brazo corto, la banda 13, que ahora somos capaces de detectarlo con el genoma, estos van a desarrollar más preeclampsia, alrededor de 5 veces más. Recientemente, siempre en el cromosoma 2, en el brazo corto, esta P es por petit, en estudios llevados a cabo en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, también se demostró que tienen más predisposición a desarrollar preeclampsia. Y aquí tenemos el brazo largo del cromosoma 12, también hay predisposición a desarrollar el síndrome de HELP, que quiere decir hemólisis, pruebas de función hepáticas elevadas, bajas plaquetas. Aquí tenemos el brazo corto del cromosoma 2, entonces nos venimos al locus 13 y al locus P, y entonces es cuando somos capaces de predecir que el paciente va a desarrollar preeclampsia. Y aquí en el cromosoma 12, en el brazo largo, si se detecta alguna normalidad, podemos prevenir que esta paciente va a desarrollar preeclampsia. Casi de la misma forma que la Angelina Jolie se le detectaron los BRCA que predisponen a cáncer de la mama, aquí también somos capaces de detectar que la paciente va a desarrollar preeclampsia. Ustedes se recuerdan mejor que yo de los factores de riesgo de desarrollar preeclampsia: pacientes nulíparas, pacientes primigestas añosas, pacientes con previa preeclampsia, pacientes mayores de 35 años, no de 40, pacientes adolescentes, historia familiar de preeclampsia, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, síndrome antifosfolípido, pacientes con enfermedad de la colágena, pacientes con diabetes, pacientes con embarazos múltiples o con diabetes gestacional. En estas pacientes es donde debemos de cuidarla desde que salen embarazadas, desde que llegan a su primer control prenatal. Le hacemos la microalbuminuria, ya que en la pregunta del set anterior hicieron la pregunta de la microalbuminuria. Aquí en estas pacientes ustedes dejan la microalbuminuria en la primera consulta, y si les sale positiva, tengan el 98% de seguridad que van a llegar a desarrollar preeclampsia después de la 20 semana del embarazo. Y esto es lo que sucede. Los factores de crecimiento vascular endotelial y los factores de crecimiento de intraplacentario van
a llegar al trofoblasto a producir crecimiento vascular endotelial. Se van a crecer los vasos. Eso es lo que sucede normalmente, pero en una mujer preeclámptica se va a desarrollar esta sustancia soluble de los factores similares a la tirosina quinasa 1, y eso va a llegar a bloquear esto. Entonces no va a haber buen crecimiento endotelial. Para que trabajen los factores de crecimiento vascular endotelial, lo hace a través de dos receptores. Uno es el KDR, que es el receptor de la quinasa, del dominio de la quinasa, o el otro receptor, el receptor de las formas similares a la tirosina quinasa, y luego se va a desarrollar el crecimiento vascular endotelial del trofoblasto en el endometrio. Pero si hay algo que bloquee esto, ya no va a haber crecimiento vascular endotelial a nivel del miometrio, y eso va a causar la isquemia, y eso es lo que va a causar la preeclampsia. Aquí es donde nos dice de que hay crecimiento del factor intraplacentario y del factor vascular endotelial, pero en la preeclampsia tenemos la presencia de esta sustancia de la forma soluble, de las formas similares a la tirosina quinasa 1, y esto va a llegar a la disminución de uno de los factores más vasodilatadoras, como es el óxido nítrico, o de las sustancias vasculares dilatadoras. Esta sustancia soluble de las formas similares a la tirosina quinasa va a causar la disfunción endotelial, va a antagonizar con el factor de crecimiento vascular endotelial y con el factor de crecimiento intraplacentario, y vamos a tener isquemia. Aquí se ve más claro. Esto es lo que sucede en un embarazo normal. Aquí tenemos los receptores del endotelio, aquí tenemos una placenta normal, aquí tenemos los factores de crecimiento intraplacentario que van a venir, se unen con su receptor y van a desarrollar buenos vasos intramiometriales. Aquí está el factor de crecimiento vascular endotelial, se une y va a desarrollar buenos vasos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos a la sustancia soluble de las formas similares a la tirosina quinasa 1? Va a llegar y va a bloquear en forma circulante los factores de crecimiento vascular endotelial, y como pueden ver ustedes, los receptores quedan vacíos. Entonces no se forma buenos vasos intramiometriales. Este es el embarazo normal, y ustedes pueden ver lo que son las arterias espirales que le llevan sangre tanto al miometrio como al niño. Miren ustedes el diámetro, pero en preeclampsia ustedes pueden ver de que ha disminuido el diámetro. Esto es en un embarazo normal, las arterias espirales, y esto es lo que sucede en una paciente con eclampsia, y esto es producido por esa sustancia de la sustancia soluble de los factores similares a la tirosina quinasa. Y se los estoy repitiendo porque quiero que quede en la cabeza de ustedes, porque en los países del tercer mundo ya hay un examen de sangre que puede determinar eso, y ustedes saber si el paciente va a tener preeclampsia o no. Miren el vaso en una preeclampsia, y esto los ginecólogos o los obstetras que hacen ultrasonografía durante el embarazo
son capaces de detectar nódulos en las arterias umbilicales. Pero, ¿por qué le importa al nefrólogo? Le importa porque hay una relación directa entre la cantidad de proteína que hay en la orina y la cantidad de sustancias de las formas similares a la tirosina quinasa 1. O sea que hay una relación directa. Aumenta la proteinuria, aumenta la sustancia que nos induce la preeclampsia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes tempranamente detectan microalbuminuria en su mujer embarazada, en la mujer embarazada, ustedes pueden estar casi seguros que esta paciente les va a desarrollar preeclampsia tarde en el embarazo si ustedes no toman las medidas adecuadas. Utilización de aspirinita, utilización de calcio, de suplementos de calcio, o reposo, disminución de peso, disminución de sal. Entonces, la sustancia similar a la tirosina quinasa se puede determinar en países del tercer mundo, como nosotros, con la microalbuminuria. Esto es lo que sucede en un embarazo normal. Estos son los factores de crecimiento endotelial. Va a haber buenos vasos, pero esto es lo que sucede en preeclampsia. Los receptores van a estar vacíos y no va a haber producción de vasos intramiometriales. Se ha tratado de reunir desde el punto de vista nefrológico a la sustancia similar a la tirosina quinasa. Aquí ven que se bloquea, entonces se van a producir muy poco óxido nítrico y se va a desarrollar una anormal crecimiento de los vasos intramiometriales. ¿Qué sucede acá en preeclampsia? En preeclampsia aquí tenemos la presencia de la sustancia, se une con su receptor, va a llegar a producir las especies reactivas. Las especies reactivas del óxido nítrico, va a haber producción de nitritos, va a haber isquemia, va a haber también poca producción de óxido nítrico a través de su aminoácido arginina, y eso va a hacer que exista poco óxido nítrico. Entonces no va a haber vasodilatación en las células en las células miometriales. Aquí tenemos otro crecimiento. Miren ustedes cómo está en un embarazo normal, pero en un paciente con preeclampsia no tenemos ese crecimiento vascular. Entonces, la producción de la isquemia intramiometrial es debido a esta sustancia, de las formas solubles, de las formas similares a la tirosina quinasa. Esto está en el Journal de Clinical Investigation. Esto es lo que nos produce la hipoperfusión intramiometrial. Al haber una disfunción o una isquemia placentaria, van a haber alteraciones en el sistema hemodinámico, poca sangre, va a liberarse factores placentarios, va a haber disfunción endotelial y vamos a tener el desarrollo de la preeclampsia. Únicamente por estar aumentado ese factor de las formas solubles. Aquí está, se liberan las sustancias, se libera o se altera el endotelio, va a disminuir la presión
glomerular, va a haber aumento de la resistencia periférica y se va a desarrollar también hipertensión. Pero yo quisiera que guardaran esta sustancia de la forma similar a la tirosina quinasa como productor de isquemia. Quisiera hablarles más que todo de una sustancia que se ha visto que es la que causa la hipertensión en preeclampsia. Esta sustancia se llama el autoanticuerpo del receptor de la angiotensina 2. Si ustedes se recuerdan, la angiotensina 2 tiene un receptor. Se une la angiotensina 2 a este receptor y se desencadena vasoconstricción. Nosotros bloqueamos este receptor con los IECA o los ARA2, entonces la angiotensina no se va a unir a este receptor y vamos a tener vasodilatación. Pero ¿qué es lo que sucede con este autoanticuerpo? Lo que sucede es que el receptor se une a la angiotensina 2, pero este autoanticuerpo se mete aquí, se mete entre la angiotensina 2 y el receptor, y esta sustancia, que es esta, en lugar de producir vasodilatación, produce vasoconstricción. O sea que si normalmente la unión entre angiotensina 2 y receptor produce vasoconstricción, al estar esta sustancia va a haber vasoconstricción al máximo, y esta es la causa de la hipertensión en la preeclampsia. O sea que ya tenemos el conocimiento de dos nuevas sustancias: el autoanticuerpo del receptor de la angiotensina 2, el receptor tipo 1, y la sustancia de las formas similares a la tirosina quinasa. Esto es el receptor en rata de la angiotensina 2. Se parece bastante al de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí está el receptor, luego se desencadena una serie de reacciones y llega a aumentar la cantidad de calcio intracelular y se produce la vasoconstricción. Aquí lo tenemos, aquí se une la angiotensina 2 con su receptor, actúa sobre el inositol fosfato 3, aumenta el calcio, calcineurina, y nos induce también la producción de aquella sustancia. Nos disminuye la acción de las sustancias vasodilatadoras a nivel del endotelio. Entonces, cuando se une con el autoanticuerpo, estas acciones están al máximo, al grado de que aumenta en máximo grado el calcio intracelular, va a haber mayor contracción intravascular, intramiometrial, va a haber más sustancias similares a la tirosina quinasa y nos va a producir mayor isquemia placentaria, va a haber mayor hipertensión, ya que la angiotensina 2 va a producir mayor vasoconstricción y nos va a producir la proteinuria que nosotros vemos en preeclampsia. Y esta no quisiera hablar mucho sobre esto, pero normalmente el riñón tiene un mecanismo de acción vasodilatador a través de la gran endotelina y nos produce vasorelajación.
esto está alterado en preeclampsia. Y esta es la teoría unificadora de la preeclampsia. Esto es desde el punto de vista renal y estamos tratando de que los ginecobstetras, para primero que le entiendan, de así. Si es difícil aún para nosotros los nefrólogos, ustedes miran aquí que está la sustancia de los factores similares a la tirosina quinasa, hace que el factor de crecimiento vascular endotelial disminuya y eso va a actuar sobre el cerebro produciendo edema y posteriormente preeclampsia. A nivel del hígado, produciéndonos el síndrome de HELLP. A nivel del riñón, produciéndonos la proteinuria. ¿Y qué pasa del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aquí se produce la sustancia agonística del receptor de la angiotensina 2. Entonces, esto va a producir un aumento del estrés oxidativo de las especies reactivas del óxido nítrico. Esta unión del receptor con el anticuerpo agonístico del receptor de la angiotensina 2 nos va a aumentar la respuesta vasoconstrictora y esto nos va a producir la hipertensión arterial. Estas son solo dos sustancias que son las principales que quiero que queden en la mente de ustedes, que son sustancias que actualmente con un examen de sangre ustedes la pueden determinar. Pero si el cuadro de preeclampsia es grave para el bebé, para la madre es mucho peor, porque nosotros al terminar las 6 semanas, que es el puerperio, dejamos a la mujer que ha tenido preeclampsia, la dejamos libre. Ya no la quiero ver yo en mi consulta de posparto en el hospital de maternidad, ni en las clínicas prenatales o postnatales de las unidades de salud. Pero ahora se ha comprobado que la mujer que tuvo preeclampsia tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Yo me pregunto, ¿cuántas de las mujeres que están en San Juan Talpa o San Luis Talpa han tenido preeclampsia? Ellas pueden ser que tengan la enfermedad renal crónica porque han sido preeclámpticas, pero eso no es todo. Los hijos de una mujer con preeclampsia son niños de bajo peso, van a desarrollar insuficiencia renal, van a ser niños prematuros. Los prematuros desarrollan insuficiencia renal, van a ser niños de bajo peso, van a desarrollar insuficiencia renal. Por lo tanto, cuando hagan la historia de las señoras, pregunten si han tenido preeclampsia, porque tienen que cuidar mejor el funcionamiento renal. Aquí tenemos que este estudio fue hecho en Noruega. 570.433 mujeres la siguieron y entre las que desarrollaron preeclampsia en su primer embarazo tienen casi 5 veces más la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Miren la cantidad. Si desarrollan preeclampsia también en su segundo embarazo, sube esto a casi 7 veces más la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Si es después del tercero, casi aumenta a 16 veces la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Si ustedes conocen a alguien que ha tenido preeclampsia, chequeen el examen de orina. Si es negativo, chequeen la microalbuminuria.
síganla más de cerca. Y aquí está cómo se puede hacer el diagnóstico diferencial entre una mujer que tenga preeclampsia o que tenga una glomerulopatía. Si una mujer tiene 20 semanas de embarazo y le llega a ustedes con proteinuria, con hipertensión, ustedes no pueden hacer el diagnóstico diferencial si es preeclampsia o si es una enfermedad glomerular. Pero si ustedes le toman la sustancia en suero, de las formas solubles, de las formas similares a la tirosinquinasa o el factor de crecimiento intraplacentario y le sale alto, ustedes pueden estar seguros que esta mujer tiene preeclampsia. Pero si le sale baja, esta paciente tiene una glomerulopatía. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, porque el tratamiento para preeclampsia es expectante y evacuación del bebé. Pero en una glomerulopatía el tratamiento son esteroides. Y la evolución del parto puede llegar hasta un embarazo normal si causamos nosotros remisión con esteroides. Por lo tanto, recuerden estas formas solubles. Hay asociación con diabetes, la que ha tenido preeclampsia. Hay un aumento de la posibilidad de desarrollar diabetes en una mujer que ha tenido preeclampsia. Pero ¿eso qué significa? Significa que la mujer o mejor dicho, digamos, la persona que ha desarrollado preeclampsia en 7 a 10 años probablemente desarrolle enfermedad cardiovascular. Es un factor de riesgo emergente la preeclampsia como factor de riesgo cardiovascular. Las pacientes que han tenido preeclampsia se van a morir de accidente cerebrovascular, de infartos, de bloqueos, de arritmias. Y lo que quiero que quede es de que una señora con preeclampsia, el cuadro no resuelve a las 6 semanas. Persiste. En este estudio del 2009 llegaron a ver que la hipertensión arterial persistía aún hasta después de los 2 años. Y la hipertensión es factor de riesgo de problema cardiovascular. Aquí hay otro estudio. Este fue hecho también en Noruega, que ellos detectaron que no dejemos ir a nuestras pacientes con preeclampsia después de la 6ª semana que hayan tenido el niño. Sigámoslas y sigámoslas de cerca, porque si no vamos a tener problemas posteriores. Van a llegar a desarrollar enfermedad cardiovascular. Muchas gracias.